Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Atuey de Camps Jiménez, a quien agradezco de corazón, bueno, porque haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda todo, licenciado? Muchas gracias, doctor Cabral, por su cortesía de invitarme. Y hace algún tiempo no nos veíamos. Bastante. Aunque yo siempre lo veo por televisión, no hacía Sí. mucho. Bueno, en diciembre nos vimos, compartimos Sí, así con es. usted allá. Así en la casa, Eso ¿no? es una cita obligada, ¿verdad? Exacto. Y además una grata visita la suya. No, y siempre, y no, jabalicito, unos cerditos, ahí se rompen todas, porque eso no es preparado aquí, eso viene del Cibao. Por Cibao, ahí, Santiago, así tierra es, adentro. Así es, así Sí. es. Mire, licenciado, No, entonces... y además se busca unas hojas de guayabo para perfumarlo y demás. No, eso, usted es espléndido. Y la parte que le corresponde a usted es la más especial de todas. Mire, licenciado, Dígame. usted está de moda en estos días, entonces así? definitivamente hay conversaciones con su amigo y compadre Miguel Vargas Maldonado para una posible alianza, pero que todo el mundo lo que ve es que ya hay un puente para que usted vuelva a su redil al Partido Revolucionario Dominicano. Déjeme decirle una cosa, que aunque usted es líder de un partido, cuando uno lo ve a usted tiene que pensar en el PRD obligatoriamente. O sea, el rostro suyo uno lo ve y uno obviamente piensa en el PRD, piensa en el hacho prendido. En el PRD histórico, no en el PPH, no en la caricatura, en el PRD histórico sí. Y es verdad, nos costó muchísimo trabajo. 19 veces metido en la cárcel, 3 golpeadas, luchas tremendas por el 500.000, luchas tremendas por la libertad y la democracia de este país. Nos costó muchísimo trabajo, lucha contra el continuismo, contra la religión. Y viene un individuo por debilidad de Peña Gómez, porque Peña Gómez, al ser negro, Sí. se inventó el café con leche. Entonces necesitaba buscar la leche. Y la bendita leche resultó que era Hipólito. Y esa es una leche que estaba cortada y hacía daño. Y Peña Gómez inventó a Hipólito, lo sacó de la finca de don Antonio y del Pocito, y luego don Antonio lo metió en agricultura. Hipólito venía del Partido Reformista, venía luego del Partido Social Cristiano, y finalmente dirigió un pequeño partido que fue el BIS, porque él fue el primer presidente del BIS, porque Peña Gómez no lo asumió. En esa época era José Fran el secretario general. Sí. Entonces, de ahí vino. Luego Hipólito no le perdonó a Peña Gómez que lo cambiara por Fernando Álvarez Bogar. Entonces, Hipólito hizo algo que nunca debe hacerse, que aquel que le brinda la oportunidad de una promoción como esa, que sabe Hipólito las luchas, no la vivió, pero sabe desde el otro frontal, desde la otra parcela, la lucha contra la religión y los muertos que hubo en este país por ella, y por el continuismo del doctor Balaguer, y tesis doctoral de Peña Gómez. Todo eso no valió nada. Hipólito engañó al país, engañó al partido, y en gran parte confeccionó un traje que él creía que era para él, y el traje quien se lo puso fue Leonel Fernández Reina. Entonces trabajó para el inglés. En mi pueblo de Cotuí dicen que cuando usted hace un pacto con el diablo, generalmente el diablo se queda con la batata, lo que está debajo de la tierra, y el otro, el engañado, se queda con las habas. Y eso le pasó a los PRDistas auténticos. Entonces Hipólito hizo ese gran daño ante el país. Y fíjese usted, el gran beneficiado fue el presidente Pero Fernández. ya en el PRD Hipólito es una fuerza hasta ahora minoritaria, ya Miguel Vargas es el nuevo líder del PRD, definitivamente negoció la no reelección, sobre todo la reelección continua, de manera que un poco le están dando a usted, lo están reivindicando a usted. Entonces ya el propio Hipólito Mejía inclusive se manifestó de acuerdo con eso. Usted como que, usted va a seguir atrincherado. Fíjese, la iglesia tiene 2.000
9 años desde el nacimiento de Cristo, Sí, claro. la iglesia cristiana. Y yo nunca he visto que la iglesia deje de mencionar al diablo. Y lo tiene como referente nocivo, dañino al diablo. Sí, claro. Entonces, esta cosecha que están ahora recibiendo algunas personas, más que todo, es fruto del desenmascaramiento que ante el país han hecho hombres y mujeres. Entre los que hay que contar, yo aporté un granitito de arena. 3 derrotas le ha generado Hipólito Mejía al PRD. Y la victoria de él no fue por él, eso fue un voto por José Francisco Peña Gómez, que era una deuda pendiente del país, pero el que cobró y se benefició fue Hipólito. Entonces, no es que yo deje o no deje, es que como la iglesia cristiana menciona al diablo, de vez en cuando hay que refrescar las mentes de los dominicanos para que recuerden eso. Mi compadre Miguel, paso a eso. El tema en este país y en cualquier otro no es un problema de compadrazgo, porque si fuera así, nunca debió haber peleado Peña Gómez y Jacobo. Sí, claro. Nunca debió haber peleado el doctor Balaguer con Peinado, que eran compadres. Nunca debió haber peleado el profesor Juan Bosch con Peña Gómez. Y vamos a estar claros, hasta los hermanos pelean. Fíjese usted el caso de Caín y Abel. Caín mató a Abel con una quijada de vaca, dicen. Pues bueno, hasta eso ocurre. Ahora bien, el tema no es ese exactamente, el tema es los principios. Y yo soy una persona muy exigente porque lo que a uno le queda es su conducta, es su historia. Y como tal, si yo lo que quería era beneficiarme y traficar con interés, entonces perdí solemnemente muchísimo tiempo, porque debía haberme entregado y negociado con Balaguer. No lo hicimos. Hemos pasado muchas dificultades. Usted ha sido un hombre que ha trabajado, que en los medios de comunicación sabe, porque lo ha escrutado. Ahora usted es un hombre que está en muchos medios, pero antes usted no estaba en todos esos medios. No. Y usted sabe lo que ha significado y desde dónde nosotros venimos luchando. Entonces, en esa dirección, óigame, mortifica, da pena y asquea que vengan personas que no saben lo que ha costado ese dolor. Por eso yo aplaudo tu intervención, tu exhortación sobre el tema de la modificación del código de menor y que endurezca el código, porque obviamente el menor que se presta a una serie de vagabundería de un modo u otro, yo estimo que si es un delincuente, debía de ser colocado en la acción pública, que lo vea todo el mundo. Claro. No así a la víctima, si es menor, ¿tú comprendes? Y la verdad que aquí se han desgraciado muchas familias. Bueno, diciéndote que apoyo eso, señalo que este país necesita ejemplos. Y de cierto modo, hay muchas personas que no entienden que hay que respetar esos ejemplos. Hoy alguien en la prensa escribió, reprodujo la carta que Juan Bosch, cuando fue detenido en el Palacio Nacional a raíz del golpe de Estado, produjo. Cuando dijo, no robaré, no mataré, no he metido a nadie preso, no he perseguido, pero por supuesto, nadie, ni vivo ni muerto, me va a hacer cambiar mis principios. Esas son escuelas y son enseñanzas. Hay gente que la asume, que la asimila, hay otros que se divorcian totalmente. Yo soy de los que la asimilo, no soy de los que se divorcia contra esos principios. Por ejemplo, todo el país entiende que José Francisco Peña Gómez es el más grande antirreligionista. Y después me ponen a mí. No, el más grande antirreligionista fue Juan Bosch. ¿Por qué? Mire, a cualquiera que llegue al poder le tiembla el pulso para enviar un proyecto de ley constitucional o un proyecto de constitución donde diga se prohíbe la reelección presidencial y vicepresidencial de por vida, como hizo el profesor Juan Bosch. Y lo hizo. Y la verdad es que eso nadie lo puede negar porque está ahí en la historia. Está en la historia.
Claro, hay acontecimientos que se producen, que cambian. Ahora tenemos también, además de eso, la crisis mundial. Y tuvimos el gran crash del año 29 y 30. Tenemos que el gobierno anda buscando préstamos, que hay que responder. Que eso es un tema que tenemos varios minutos para hablar del gobierno, de todo lo que ha sucedido, de la situación económica. Pero usted hablaba de su compadre Miguel. Pero yo concluyo señalando con mi compadre Miguel lo siguiente. Primero, nosotros no tenemos negociadores preferidos. Yo dije hace 3 meses, en una comisión política y en una rueda de prensa, abrimos las oportunidades para que todo el dominicano que quiera aspirar encuentre en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, hasta sin haber militado, porque puede ser un elemento de la sociedad civil, puede ser un periodista. Mira, a ver si usted quiere. Lánceme. Bienvenido. Lánceme. Vamos juntando el martes. Perfectamente. Usted puede ser candidato a senador, a síndico, a regidor, lo que usted quiera. ¿Usted me quiere que hable? A diputado. Muy bien. Entonces, en ese sentido, abrimos las puertas. Y han ingresado y han llegado jueces, gente muy buena, profesionales liberales, etcétera, muy buenas, hombres y mujeres. Y están aspirando. Y dijimos, a contrapelo de un par de compañeros que estimaba que nosotros no teníamos que entrar en la alianza. Y yo dije, mire, la reconstrucción del país no es una tarea de uno, es una tarea de muchos. Abrimos también la puerta de una alianza, por supuesto respetando los principios. Y en ese sentido hemos conversado con los compañeros del MIUCA, hemos conversado con los compañeros del MPD, hemos conversado con los compañeros del PRI, Trajano Santana, hemos conversado con muchísimos compañeros y hemos conversado también con el ingeniero Miguel Vargas. Líder del PRD ahora. Parece ser que se ha colocado en una posición de más trascendencia que el pobre Hipólito. Porque la verdad es que la gente tiene que... ¿A usted le cuesta decir que él es el actual líder del PRD, Miguel Vargas? Bueno, es que mañana tengo entendido que la Junta va a conocer y yo estimo... Dieron un plazo de 15 días para que presenten argumentos y emitir un fallo. Ah, ok. Entonces, en ese sentido, obviamente, ese terreno, hasta que usted no asuma el rol que tiene que asumir y le baje los humos a Hipólito. Yo una vez lo invité a que lo enviaran para Seychelles, que es una isla en el Pacífico, con gastos pagos, por lo que resta de campaña. Y usted no sabe lo bien que le va a hacer al país y a cualquier organización. Pero él se resiste. Entonces tú ves que ahora se va a jugar dominó a algunos puntos y dice que está en campaña política y demás. Y ahora levanta algo, una naranja, y dice, retráteme. Y anda en eso. Y la verdad es que la gente tiene que también saber hasta dónde puede y debe actuar. Y bueno, Miguelito luce que tiene una primacía, pero todavía le falta mucho por hacer. Para usar una frase que Hipólito abusaba de ella. Hemos empezado proceso de conversaciones, explorando. Tú dijiste que yo podía trillar las viejas rutas de mi partido. Mire, si hay una persona que construyó y que le duele el PRD, fue Peña Gómez y es Atuey de Campos. Así es. Pero mire, por supuesto, cuando Hipólito decidió meterle un sueldo a una cantidad de infelices y además utilizarlo en contra de la estructura partidaria, mire, yo veía perfectamente lo que iba a acontecer. Y a mí no me sacaron, Yo formé un partido político y me siento profundamente satisfecho porque he marcado rutas sin mayores pretensiones que no sea señalar caminos y cuál debe ser la ruta a no transitar. ¿Usted definitivamente descarta entonces volver al PRD sí, aún con el liderazgo de Miguel Vargas Maldonado? No interesa para nada. No interesa para nada. Miguelito es una gran persona. Miguelito ha sido un gran empresario.
Miguelito ahora se va a curtir y va a saber lo que es, obviamente, aun cuando nosotros le empleamos a Miguel desde la tendencia de Salvador Jorge Blanco, y él hizo de modo muy correcto. Usted fue un mentor político, ¿verdad? Sí, de modo muy correcto, el Departamento de Transporte en esa etapa. Y también tengo que decir que ejerció la CAS de modo muy honroso. Incluso la construcción del edificio que alojó la CAS fue sometida a concurso. Yo recuerdo cuando él me dijo, mira, hay esta situación, yo tengo estas opciones, o administrativamente por concurso. Le dije, mira, ni hablar lo que tú estabas diciendo del concurso. Y lo hizo bien. Recuerda también cuando algunos compañeros levantaron banderas contra Miguel, acusándolo de que se estaba beneficiando de contratas de la presa de Madrigal. Óigame, no había nada de eso. Y además lo que sí estaban con cuotas para defensa de desalojos y demás, eran otros, que le costó obviamente presidencia del partido a esos otros y demás. Y no era Miguel. En definitiva, Miguel desempeñó otro cargo público con el respaldo mío, porque yo lo respaldé en obras públicas. Fíjese, yo no fui funcionario de Hipólito, pero respaldé a Miguel en obras públicas. Y obviamente Hipólito tenía la presión de Hernani Salazar para ese cargo. Y Hernani nunca le perdonó eso a Miguel ni a mí. Se lo perdonó a Hipólito, que fue, pero en definitiva eso. Pero yo visité a Miguel en obras públicas 2 veces. Después no me interesó más visitarlo. Tenía una relación de amistad personal. Durante 2 años no me visitó ni me llamó. El horno no estaba para galletitas, como usted comprenderá. Ese es mi compadre. Pero la gente tiene derecho a veces a cambiar. Usted le dice a sus hijos y le dice a mucha gente, mire, este es el camino. Porque este otro yo no lo voy a transitar. Pero bueno, si lo transita, bien. Yo le advertí a Miguel lo que era Hipólito. Él está sabiendo ahora lo que es Hipólito. Y lo que es peor, fíjate tú a quién utiliza Hipólito. Aquellos que lo utilizó en contra del partido y de nosotros. Aquellos que se comieron la cerdita preñada, ¿no? A Salvador Ramos, a Hernández Domínguez, a esa gente, en definitiva, cómo lo sigue utilizando y cobrándole lo que en definitiva le dio. ¿Cuál usted cree, licenciado, ya para pasar a otro tema, cuál usted cree que puede ser, usted conociendo al PRD, conoce todas las figuras y bueno, conoce a Miguel Vargas, de hecho usted se le tiene como uno de sus mentores políticos? Puede... No, quiero decirte que no es verdad, Yo fui, obviamente, el promotor de Miguel Vargas. ¿Es lo mismo? No, espérate. Yo fui el promotor de Miguel Vargas en el partido y el defensor de Miguel Vargas en el partido. Cuando a Miguel Vargas lo acusaron ante el Congreso, yo fui de los defensores ante el Congreso. Y ahí están todas las constancias históricas y más. Ok, entonces, o sea, tiene las herramientas y los atributos políticos y puede llevar al PRD a un puerto seguro, conociendo usted lo difícil que es ese partido, pero parece que ya él tiene el sartén por el mango. Bueno, los partidos políticos, y más como es el caso del PRD-PPH, son... Pero ya no hay PPH. Quitaron a Hipólito. Pero Hipólito es una fuerza minoritaria. No, aunque sea minoritario. Oiga, no importa que sea ñato, aunque respire, es un necio. Es un necio grande. Y ahí lo tienes tú, en la Junta, y se lo advertimos. Pisando callo. Exactamente. Es un bellaco grande. Además, mire, yo voy a contar aquí una anécdota. Un poco para recrear por la hora. Sí. ¿A qué hora que se pasa este programa? 10 de la mañana, Telesistema. 10 de la mañana. Y tú lo repites luego. Sí, claro. Y si no lo repites, repítete. No lo voy a repetir, bien, obviamente. Mire, Raúl Reyes, guerrillero, La FARC. de los cabezas de la FARC. Lo mataron
en la frontera con Ecuador. con Ecuador. Y Ecuador no le ha perdonado eso Sí, a Uribe. A Uribe, así es. Y lo vive levantando eso. Raúl Reyes vino a la República Dominicana. Raúl Reyes fue a ver a Hipólito Mejía y después me vino a ver a mí. ¿Quién me lo llevó a mí? Me lo llevó Fausto Lis. Me lo dijo. Fausto Lis. Pero Fausto Lis se lo llevó a Hipólito primero y después me lo llevó a mí. Fíjense para ustedes vean. Con la persona que conversé, fue una persona muy madura, muy preocupada por los problemas del país. Usted puede o no estar de acuerdo con su método. Con su método, así es. Yo no comparto su método, pero respeto ese tipo de cosas. Y fue una amena conversación. Y él me dijo a mí, Raúl Reyes, el presidente Hipólito Mejía me ha invitado, nos ha invitado a nosotros a la transmisión de mando. Digo, ah, caramba, bienvenido. En honor a la verdad, él es el único que lo puede hacer. Perfecto. Digo yo, ¿usted está seguro? Sí, cómo no. Señor Lis es testigo de eso. En una me dice Lis que el presidente Hipólito Mejía le dijo a Raúl Reyes que así como él era guerrillero, él también había sido guerrillero. Digo, ven acá, Fausto, que Hipólito te dijo que también había sido guerrillero. Digo, pero ese es el colmo de un hablador, ¿tú comprendes? El colmo de un, no hablador, sino hablador, hasta esos extremos. Y digo esto porque en definitiva yo creo que con Raúl Reyes se pudo y se debió haber hecho una negociación. Pero es una confrontación lo que hay ahí. Claro. Y el gobierno de Uribe es un hombre muy inteligente. Sí. Tiene en su cuerpo los balazos también de lo que significa la oposición a él. Y como tal, ha asumido el poder y ha hecho todo lo indecible para lograr solidaridad, para poder vencer militarmente a los que le adversan. Y he visto mediaciones de mujeres y demás, y hasta éxitos también en operaciones militares hechas por Uribe, que yo por supuesto la saludo, tengo que saludarla. Y es una lástima que un país extraordinario, fue el país que yo por primera vez visité después de mi país. En una situación. Viva en esta situación. Pero fíjense para que usted vea, hasta tuvo el talaje y el coraje de decirle a un señor de esta categoría metido en la selva A tiro limpio. que él había sido guerrillero. ¿Pero guerrillero de qué? Será guerrillero contra la yuca cuando se come un trozo de yuca. ¿Entienden? Bueno. Vamos a solicitar la anuencia del licenciado de Camps Jiménez. Vamos a corte y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Continuamos con esta entrevista con el licenciado Atuey de Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Un año cumple el gobierno, el tercer gobierno del presidente Fernández. Deme una panorámica de lo que usted ve de esta gestión. Mira, tú eres un periodista objetivo. Trato de serlo, de decir por lo menos la verdad, aunque no imparcial. Parcializado. Sí. Me quitaste el complemento. Así es. Objetivo, parcializado. Tú no estás parcializado con lo que está en la oposición ahora. No. Tú estás parcializado con lo que está en el gobierno. ¿Qué tengo yo que hacer? Puedo reconocerte ese derecho. Sí, claro. Porque eso es tu derecho. Y de defender al presidente Fernández y digo, del gobierno. Y lo digo públicamente. Y no lo oculta. No vivo diciendo que no, que yo... Y yo eso lo reconozco, te felicito y hasta lo admiro. Ahora bien, como tú estás ubicado en esa posición, yo quiero permitirme hacerte
algunas reflexiones. Bien. Este país tiene una crisis. El presidente Fernández dijo que el país estaba muy bien y que el país estaba blindado. Una equivocación del presidente Fernández. Cualquiera se puede equivocar. Quizá un exceso de optimismo. Sí, el país no estaba blindado. Y más cuando tú vienes de la escuela de Juan Bosch, que te decía claramente, un catarrito en Estados Unidos es una pulmonía en América Latina y el Caribe. ¿Tú recuerdas eso? Sí, claro. Bien. Yo recuerdo que el profesor Juan Bosch, cuando llegó al gobierno, yo estaba en la transmisión de mando, yo estaba en el acto porque mi papá era diputado y yo acompañé a mi papá. Y tuve la oportunidad de ver a Lyndon B. Johnson, a Rómulo Betancourt, a José Figueres Ferrer, al gobernador de Puerto Rico en ese momento que era Luis Muñoz Marín, y a grandes figuras. Y yo recuerdo que el profesor Juan Bosch, cuando llega al gobierno, lo primero que hace es austerizarse su sueldo y el sueldo de los funcionarios públicos. El presidente Fernández lo primero que hace es subirse su sueldo y los sueldos de los funcionarios públicos. Recuerdo que el profesor Juan Bosch mandó, esto es historia patria, para los jóvenes que no tenían edad y que no habían nacido. Lo primero que hizo fue que al Ministerio de Obras Públicas, dirigido por un hermano de Enriquillo de Rosario Ceballos, le envió los cadetes para pagar y sobraron muchísimos cheques. Fíjese bien con el profesor Juan Bosch. Segundo, hubo un desfalco en el Instituto Dominicano de Seguro Social y hubo una denuncia. Inmediatamente tomó medidas de sanción y designó al doctor Lora de la Vega, el papá de Ana Mitila Lora, como director, nuevo director de esa institución. Salió del país cuando fue presidente electo y suscribió un acuerdo con la Overseas, y Juan Isidro Jiménez Grullón y otros lo acusaron y dijeron de todo y demás. Y él se sometió al veredicto público. ¿Qué otra cosa hizo muy importante? Formó la Escuela de Formación Laboral Acelerada, pero finalmente ni siquiera se la permitieron que la instalara por el golpe de Estado, porque no se prestó al chantaje militar en relación con compra de aviones y otras cosas que no eran importantes. Presidente Fernández es un joven de extracción humilde que incluso acompaña a su madre a Estados Unidos, viene a este país a terminar sus estudios, que había continuado y demás. Se les abren las puertas, yo fui de los que le abrí la puerta al partido, se les abre la puerta, Juan Bosch también, y lo promueve, y él también tiene los méritos de haberse colocado en una serie de posiciones. Y bueno, fue candidato vicepresidencial y llega presidente de la República. ¿Qué esperaba del presidente Leonel Fernández del país? Cuando yo lo fui a felicitar al presidente Fernández, y recuerda usted que yo fui el primero que reconoció su victoria, el primero, cuando lo fui a felicitar al presidente Fernández, recuerdo que le dije, si usted logra institucionalizar el país, usted va a tener el más grande de los méritos. Se criticaba las debilidades de Hipólito en materia de algunos señores que estaban en determinadas actividades, el desayuno de Hipólito en el Sur Largo, etcétera, en helicóptero, se criticaba muchas otras cosas más de la administración del presidente Hipólito Mejía. Pero no parece que esas lecciones se hubiesen aprendido. ¿Qué lección sí aprendió? El problema del control de la prima del dólar. El gobierno actual ha sido exitoso en ese manejo. El gobierno de Hipólito no fue exitoso, se manejó muy mal, pero el presidente Fernández ha sido exitoso en eso. Pero ¿qué ha acontecido? El presidente, lejos de forzar la institucionalización del país, ha contribuido a su desinstitucionalización. Y eso es grave, grave.
lejos de seguir los lineamientos del profesor Juan Bosch, se ha distanciado del profesor Juan Bosch y más bien ha querido imitar al doctor Balaguer, pero no las partes buenas del doctor Balaguer, sino las peores partes del doctor Balaguer. Y eso es malo. El presidente Fernández no es un cavernícola, eso hay que reconocerlo. No es un individuo que está agrediendo en el orden físico ni personal, no. Él utiliza un lenguaje, ese lenguaje de pichirrí, etcétera, y ese tipo de cosas. Y bueno, usted es periodista y le hace una pregunta. El huevo está muy caro. Bueno, usted sabe el esfuerzo de la gallina. Ponga usted un huevo, no tenga ese tipo de cosas. La verdad es que llegamos demasiado lejos, comprendo. Pero el presidente Fernández, lejos de eso, no ha tenido las energías para hacer una cruzada contra la corrupción. Y lo que ha dicho es tolerancia cero a la corrupción. Y este país no se puede manejar así. Usted tiene que dar los ejemplos y marchar en esa dirección. Entonces, mire, la misma Constitución, presidente Fernández, usted coloca la Constitución que el presidente Fernández somete, la que él somete, y la compara con la Constitución del 63, una Constitución a la derecha del 63. Usted compara lo que se está produciendo en el Congreso Nacional y una contrarreforma de la Constitución balaguerista, a la derecha. Y el país cifraba mucha esperanza en las posibilidades de cambios, de transformaciones y de gran empuje. Por ejemplo, ¿qué es el metro? Ah, bueno, ¿el metro es feo? No, hombre, no, está muy bien, una gran obra, el metro. 1.500 millones de dólares para el país, perfecto. El presidente sobreestimó la cantidad de gente que iba a trasladar, ahora traslada una sexta parte de lo que en definitiva dijeron que se iba a trasladar. Pero ¿por qué el presidente no priorizó otras obras, independientemente de que su sueño de un metro lo hiciera? ¿Cómo cuáles? Mire, amigo Cabral, la mejor de todas las inversiones es la educación. Yo saludo estos graduandos, estos becados que con préstamos internacionales y con fuentes de donación de gobiernos extranjeros se ha nutrido el Fondo de Educación Superior que maneja mi querida ex profesora Lía Amada Melo de Cardona. ¿Y por qué saludo? Porque me recuerda mucho, guardando la diferencia, de los planes que el profesor Juan Bosch, el mismo Carlos Andrés Pérez, con el plan Ayacucho. Carlos Andrés Pérez, al iniciar su gobierno, mandó 10.000 becarios. Y hoy son funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de otros gobiernos, del presidente Caldera. Entonces, la mejor de todas las educaciones, de todos los procesos, de todas las inversiones, en la educación. Y esa es un área que es una lástima, que el gobierno no haya podido realmente mejorar, inyectarle más recursos. Yo soy bastante amigo del secretario de Estado de Educación, creo que es una gran persona, pero no puede hacer maravillas, él no es mago, no se le han asignado los recursos. Yo veo el mismo Bauta y la guerra de los médicos, justa la guerra de los médicos, pero la verdad es que Bauta no tiene recursos, hay que asistirlo. Entonces, injusta la agresión a un director de hospital, por demás, justo los reclamos, pero entrarle a golpe a un director de un hospital... No conozco los incidentes en sí, pero todo lo que signifique violencia, yo creo que el que la asume en esos casos está perdiendo. Bien, pero no conozco todos los detalles, okay. Pero por supuesto, okay. Toda acción de violencia para usted justificar un derecho como ese es una estupidez. Pero bueno, sigo diciendo, salud. Óigame, salud se requiere mucho. Y se lo digo yo, porque he tenido las vivencias que antes no tuve. Sí. Y la verdad es que se requiere una gran inversión en salud, porque óigame, el costo de la medicina, lo que uno ve y siente diario, los problemas. Yo estaba anoche, estuve en la funeraria, viendo y dándole pésame a Mayén, que un hijo de él se mató en la autopista, un hijo de 22 años. Venía otro hijo de 15 años detrás, afortunadamente no se mató. Y
hubo un joven que lo trasladaron al hospital Darío Contreras, el traumatológico hospital por excelencia. Sí. Pero óigame, hay que reforzar el Darío Contreras. Pero cuando digo esto, me tengo que referir, por supuesto, a la fuente de empleo, a muchos problemas que hay en el país, al problema de reforzar la educación doméstica, que ahí empieza. Porque lo que tú estás hablando de los menores, óyeme, en la mesa, aun cuando sea un plátano hervido solamente, empieza la educación doméstica para tú forjar ciudadanos que puedan servirle al país. Tú observas que la gente, de modo un poco desesperado, dice, pero es que estamos hartos, frustrados. Y la verdad es que tienen hasta sus razones, porque este país ha sido, desde antes, durante y después, saqueado, maltratado, exacerbadas sus fuentes, despilfarrado una serie de recursos que no debieron nunca jamás ocurrir. Entonces yo entiendo que el presidente Fernández, por ejemplo, debió haber establecido relaciones con China continental, porque si los taiwaneses están estableciendo relaciones con China continental y tienen muchísimas inversiones en China continental, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Además, si aquellos tienen 1.450 millones de habitantes y son ahora mismo los países mayores acreedores de los Estados Unidos, ¿por qué no establecemos relaciones con la República Continental de China, independientemente de que las mantengamos también con Taiwán? ¿Por qué no? En un hombre que tú no le puedes acusar de ignorancia, porque a Hipólito sí. Hipólito aterriza en Pekín y cree que es Moscú, o viceversa. Pero no. Recuérdate que los de Moscú son arios y no tienen los ojos rasgados como los orientales, pero Hipólito lo hubiera confundido. Pero el presidente Fernández no. Entonces el presidente Fernández tiene que entender que eso se cae. Yo me presté a someter esa moción en el diálogo que se produjo y se aprobó a unanimidad de todos los empresarios de todo el mundo. Pero el presidente no ha querido. Bueno, es un problema del presidente de la República, porque esas son funciones sola y exclusivamente del presidente. Y como esto, te puedo decir muchísimas otras cosas más, ¿me entiendes? Claro, no se trata de un presidente troglodita, se trata de un presidente con educación. Pero con un mal gobierno. Yo creo que el gobierno que ha hecho no ha llenado las expectativas que el país. No puedo acusar de mal gobierno. Tengo que decir no ha llenado que no ha llenado las expectativas que el país cifró y las esperanzas. ¿Por qué? Porque salía de un bendito gobierno como el de Hipólito. Óigame, cuando usted sale de un gobierno como el de Hipólito, usted tiene la oportunidad de hacer muchísimas Cualquier cosa es mejor. Adiós, pero por Dios. Muchísimas gracias, licenciado. Entonces, ¿cuándo se firma el acuerdo con el PRD? No, hay una comisión encabezada por Amadeo Lorenzo, por el compañero Rafael Gamundi Cordero, Amadeo Lorenzo, Gina, Eulogia Familia. Sí. Por el otro lado está el compañero Díaz Filpo, compañero Nene Cabrera y el compañero Pacheco. Han hecho, creo que 13 reuniones. Es una reunión exploratoria. Nosotros estamos abiertos a una serie de acuerdos con distintas fuerzas políticas también. Y estamos explorando las posibilidades. Cuando llegue, si llegamos, yo espero que usted esté en primera fila de los invitados. Cómo no, allá estaré. Muy bien. Como allá estaré. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a usted. No me pierda. No, muy bien. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.